A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Amigos de Psicolife, bienvenidos a este nuevo programa. Como cada semana, nosotros buscamos temas que ayuden a ustedes a orientarles, tanto procurando su bienestar emocional, como también darles pequeñas orientaciones respecto a aspectos que son importantes en la vida de todos nosotros. Hoy, en este día, contamos con la presencia de David Salas. Él es psicólogo, él es graduado en la Universidad Nacional de San Marcos de Perú, es consultor de VPPs y en el área ahora, en estos últimos años, es importante hacer referencia a la orientación vocacional. Él es uno de los ponentes también que va a estar encabezando las jornadas internacionales de psicología latinoamericana que se van a llevar a cabo el 1 de agosto y a las que están todos ustedes invitados. David, qué gusto tenerte nuevamente en Psicolife, hablando ahora del tema que es tan importante, la orientación vocacional. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Elizabeth, y bueno, contento por estar nuevamente con ustedes en Psicolife y hablando de un tema tan importante como es la orientación vocacional, ¿no? Partamos, David, entonces, hablando sobre lo que es la orientación vocacional. ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre ese tema? Mira, la orientación vocacional podríamos definirlo como un servicio psicológico. Es un servicio que pueden ofrecer los psicólogos, pero ahorita se ha tergiversado mucho el concepto de orientación vocacional, ¿ya? La orientación vocacional, te voy a decir primero qué es lo que entienden algunos colegas psicólogos por orientación vocacional, que a veces es un error. Algunos piensan que la orientación vocacional es la aplicación de test psicológicos o de pruebas psicológicas vocacionales. Ya, eso no es orientación vocacional. Algunos piensan también que la orientación vocacional es aplicar un test o de repente hacer un taller o un programa o una charla de un par de horas. Ya, eso tampoco es orientación vocacional. Y la orientación vocacional se cree que solo la pueden hacer los psicólogos, pero no es así. La orientación vocacional no es un servicio que es exclusivo de los psicólogos. Entonces, por eso me gusta empezar por qué cosa no es la orientación vocacional. Ahora, la orientación vocacional, la orientación sí, pues es un servicio, es un proceso de guía, ¿no? Que una persona le brinda a otra persona en un proceso de búsqueda, de guía, de alcances, de ayudas, y vocacional es porque hace referencia a la vocación, ¿no? A la búsqueda de la vocación. Muy bien. Ahora, David, tú nos dices, no es una, sí te escucho bien. No es una charla, nos dices, no es solamente una aplicación de pruebas, que a veces los padres te acuden al consultorio y te dicen, ¿no? Quiero que le tome una prueba a mi hijo a mi hijo, a mi hija, para que le diga para qué es bueno, o qué debe seguir, o qué debe estudiar. Si no es eso, ¿a qué nos referimos entonces cuando hablamos de orientación vocacional? Exacto, sí, bueno, eso es una práctica muy común, ¿no? Pero bueno, no es tanto culpa de los padres ni de los jóvenes, sino que es parte también del concepto social que se tiene de orientación vocacional, ¿no? A nosotros todo el tiempo nos llegan personas que nos dicen, oye, mira, a mi hijo le puedes tomar un test vocacional, y no es que haya un test vocacional, ¿no? La orientación vocacional es un proceso un poquito más complejo, que implica un proceso de orientación grande, amplio. En el caso de, por ejemplo, de un colegio, cuando uno hace un proceso de orientación vocacional, involucra a varias personas, ¿no? Al psicólogo, a los docentes, al tutor, al orientador, a los padres, incluso involucra también o implica el hecho de que tengas que invitar a personas externas de repente para que compartan experiencias, ¿no? Pero ya eso también, lo ideal es que un proceso de orientación vocacional contenga una parte de
información de toda la oferta educativa para las distintas carreras técnicas, información de la oferta ocupacional para que los jóvenes sepan todos los oficios, trabajos, oportunidades laborales que hay. Y lo más importante es que los jóvenes tengan un alcance, una orientación de toda la parte psicológica que implica. O sea, la orientación vocacional es así y la psicología participa en un pequeño pedazo, ¿no? Entonces, pero es importante, ¿no? Entonces, pero esa es la parte que más se descuida. Entonces es ahí donde el psicólogo tiene que entrar para poder aportar, ¿no? Sobre todo en el autoconocimiento de las habilidades, los intereses, la personalidad y de otros constructos psicológicos que son importantes también dependiendo de sus objetivos o sus propósitos. David, ¿y cómo encontrar justamente eso, esos propósitos? Porque a veces tú encuentras en los jóvenes una situación doble, ¿no? O sea, por un lado, por ejemplo, les gusta algo mucho, les apasiona algo, y de pronto sus papás les dicen, no, eso no está bien para una profesión, eso puedes hacer como un hobby, eso puedes dedicarte en tu tiempo libre, pero una profesión tiene que ser algo como estructurado. Los papás siempre se imaginan el estudiante universitario, como que con esas carreras todavía incluso tradicionales, o aunque no son tradicionales, pero tienen que estar encargadas en ese sentido. Y ahí entra el juego la orientación vocacional también. Sí, mira, aquí hay nosotros cuando, por ejemplo, hablamos con los padres o con los jóvenes mismos, o incluso cuando hacemos los cursos de capacitación a otros profesionales en psicología, nosotros empezamos hablando de los mitos en orientación vocacional, ¿no? Y uno de los mitos más importantes y más fuertes que tenemos que desaparecer es que las personas piensan que un joven o una joven, cuando está terminando la escuela, tiene que estudiar una carrera universitaria, pero universitaria. O sea, ese es un mito, porque aquí en Perú, por ejemplo, nosotros, algo que es muy importante también, y a los colegas que se dedican a orientación vocacional los invito a que investiguemos, es que tenemos la orientación vocacional está obligatoriamente 100% relacionada y debe de responder a una realidad socioeconómica y cultural del país. O sea, la orientación vocacional ya se ha convertido, y debe de ser así, se ha convertido en una herramienta, una respuesta para mejorar o para superar problemas en la realidad socioeconómica de un país, ¿no? Por ejemplo, actualmente en Perú hay una sobreoferta de profesionales, o sea, ya hay muchos profesionales universitarios que están en una situación de desempleo, o sea, no tienen trabajo, o que están en una situación de subempleo. ¿Y qué cosa es el subempleo? El subempleo es cuando tú tienes un nivel académico muy elevado y estás trabajando en puestos de trabajo de bajo nivel de calidad, ¿no? O sea, cuando tú estás muy calificada o muy calificado para ese puesto. Por ejemplo, ¿no? De repente los psicólogos o los profesionales que tienen maestría, doctorado, pero no consiguen puestos de trabajo para ese nivel y y terminan trabajando en puestos de trabajo donde solamente se necesita alguien con licenciatura en psicología. Entonces tú tienes más grados académicos, pero terminas trabajando en un puesto de un nivel académico más bajo del que tienes. Eso se llama ser subempleado. Entonces, eso es lo que sucede en Perú. No sé cómo será en otros países. Y aquí la realidad es bastante similar, porque de alguna manera se ve ahora la licenciatura, como tú dices, o el pregrado, que en ocasiones lo decimos aquí, solamente como ya un peldaño más para acceder a la maestría. Es decir, antes tú decías, bueno, sacó el título universitario y ya, estaba bien, pero ahora no, con título universitario tienes menos oportunidades de poder acceder a un buen trabajo, a oportunidades. Entonces, necesariamente tienes que hacer una maestría, como las maestrías a veces son a veces más cortas, entonces los jóvenes no hacen una nada más, sino a veces tienen 2 o 3 maestrías, y como tú mismo mencionas, están muy capacitados, pero no encuentran un puesto para ese nivel de capacitación y profesionalización. Y ahí empiezas a ver también ya la parte emocional de ellos, ¿no? Cómo toca la falta de realización, el tener que estar en empleos o en generar emprendimientos que son importantes también, pero que no necesariamente tienen nada que ver con la profesión que ellos escogieron en un momento determinado. Exacto. Y eso que tú mencionas es importante, ¿sabes por qué? Por lo siguiente, mirad. Ya
yo tengo trabajando orientación vocacional desde el año 2014. O sea, yo terminé la universidad y a mí me gustaban muchos temas, pero yo descubro, una cosa es la vocación y otra cosa es el propósito. Entonces, mi vocación es la psicología, pero yo descubro uno de mis propósitos es hacer orientación vocacional porque me voy dando cuenta de que con la orientación vocacional voy a poder resolver algunos de los problemas que se viven en el país. Entonces, a medida que he ido trabajando, he ido investigando y probando, investigando, experimentando, he reestructurado muchas veces mi esquema de trabajo en orientación vocacional porque tengo que ir adaptándome a la realidad. Y he encontrado cosas muy importantes, como por ejemplo, hace unos par de años, ¿era? En un país, no recuerdo qué país fue, pero me pareció muy interesante lo que plantearon, es que aumentó el número de personas que se dedicaban a hacer emprendimientos terminando el colegio y no tanto estudiar carreras universitarias. Entonces, este grupo de empresarios nuevos que habían salido estaban creando empresas y con estas empresas les estaban dando ahora puestos de trabajo a los universitarios que no tenían empleo, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante y yo dije, bueno, a ver, vamos a seguir investigando. Y bueno, ahora lo que yo promuevo es que cuando un joven termina la escuela tiene 4 opciones, ¿no? Tiene más, pero vamos a poner 4. La primera opción es que si tú de repente terminas la escuela y dices, bueno, ahora, ¿qué hago, no? O sea, ya acabó la parte escolar, ¿ahora qué me toca hacer? Y si tú no tienes todavía claridad en lo que vas a hacer, mantengamos la calma, porque ahí la ansiedad es nuestra principal enemiga. No tenemos que apurarnos y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Si nosotros no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer ahora, en los siguientes 5 años, de repente, no sé qué carrera estudiar, no sé qué hacer, no sé. Entonces, lo más práctico y lo más útil para la sociedad es que nos volvamos en la población económicamente activa y nos pongamos a trabajar. Pongámonos a trabajar mientras comenzamos el proceso de investigación para encontrar nuestra vocación. ¿Y por qué ahora yo recomiendo esto? Porque ahorita lo que ha pasado en Perú, y por eso es importante que trabajemos ahora con un enfoque latinoamericano, es que con todo lo que ha pasado con la pandemia, han salido a la luz muchas deficiencias de tradiciones que nosotros traíamos. Por ejemplo, nuestros adultos de la tercera edad, ahora que se ha visto afectada las pensiones, las jubilaciones y todo eso, ha salido a notar una cultura de que los hijos, los hijos está disminuyendo la responsabilidad para con los padres, para con los abuelos, para con la familia, ¿no? Entonces ahora las personas o los jóvenes están creciendo con un ideal de que, bueno, primero voy a cumplir mis metas y después voy a hacerles una retribución a mis padres, ¿no? O sea, los papás ya están en una etapa donde necesitan un apoyo económico por parte de los hijos porque en Latinoamérica, pues, hay mucho esa costumbre de estudiar, trabajar y luego me jubilo, pero las jubilaciones, pues, a veces son bastante pequeñas. Entonces, ahí es donde entran los hijos como un complemento o un soporte. Lo que pasa es que ahora los hijos también están creciendo con una cultura financiera bastante descuidada, entonces ahora pues no pueden apoyar ni siquiera a los padres en forma de retribución. Por eso es que ahora lo que yo recomiendo es que los chicos estén en proceso de búsqueda, comiencen a trabajar para que puedan desarrollar una habilidad que se llama orientación al trabajo. La orientación al trabajo es una característica o una habilidad para que los chicos tengan conciencia de que para conseguir objetivos hay que trabajar, hay que esforzarse, y sobre todo porque en Latinoamérica necesitamos que estas nuevas generaciones recuperen ese enfoque de tener una madurez financiera y poder ayudar a la familia. Porque nuestras generaciones de antes, bueno, no tuvieron pues esta inteligencia o esta cultura financiera para poder asegurar una mejor calidad de vida en su vejez. Entonces tenemos que reflotar eso, ¿no? Por eso es que los chicos, yo les digo, ustedes tienen 4 opciones. Trabajar y a la par de trabajar, tienen que buscar su vocación. Pueden consultar a un psicólogo, pueden investigar carreras, trabajos, oficios. La segunda alternativa, o sea, la primera es trabajar y la segunda alternativa es hacer una empresa. Ya no emprendimiento. Antes nosotros hablamos de emprendimiento, sino ahora de empresa. ¿Por qué, David? ¿Cuál es la diferencia? Porque antes, en los últimos 10 años, se ha hablado mucho de emprender. Pero ¿emprender qué es? Emprender es, como no sé qué hacer, o de repente, como yo termino el colegio y no sé qué carrera estudiar, o de repente yo soy profesional, pero no consigo trabajo, entonces lo que voy a hacer es
emprender. ¿Y emprender qué significa? Me voy a lanzar al vacío, a hacer un negocio, a ver si me va bien o me va mal, ¿no? Entonces ya, ese ha sido una década del emprendimiento, que ha sido una década muy bonita y muy interesante, pero donde ha habido una cantidad pequeña de personas que han tenido éxito y ha habido una cantidad grande de personas que han tenido fracaso. Y es Entonces, sí, también lo que vemos ahora con esta situación de la pandemia, ¿no? Como, porque me imagino que en Perú también la situación es similar. Tantas personas quedaron desempleadas que empezaron a generar justamente, pero lo que tú dices, emprendimientos, a lanzarse nada más a proponer cosas, negocios de alguna manera, y que claro, implican esfuerzo, implican dinero, implican sacrificio, pero que a la larga no necesariamente se van a mantener en el tiempo, y eso es crítico también, ¿no? y eso es importante, ¿sabes por qué? Porque mira, nosotros vemos de que ha habido una gran cantidad de profesionales que se han quedado sin empleo y están optando por emprender, Así, pero hay varios empresarios que también han quebrado sus negocios. por supuesto. Entonces ahí lo que tenemos que analizar es por qué han quebrado los negocios. Y muchos de ellos han quebrado porque, por ejemplo, se ha hablado mucho aquí en Perú de están solicitando un apoyo económico por parte del Estado para seguir pagando los sueldos. Yo te cuento algo, mira, nosotros, por ejemplo, en una de las empresas que tenemos, nosotros tenemos una cultura, la siguiente cultura, ¿no? Nosotros los 5 primeros años de formación de la empresa, nosotros cuando tú haces pues ingresos menos gastos, te queda la utilidad y lo que mayormente la gente hace es, oh, esa utilidad, pues vamos a departirla entre los socios, ¿no? Ya, pero nosotros no hemos hecho eso. Lo que nosotros hacemos es ingresos, gastos y dentro de eso está el sueldo que recibimos nosotros y luego quedan las utilidades y nosotros por disciplina decidimos que el 85% de las utilidades se va a una especie de ahorro empresarial o colchón empresarial. Lo que hacen las personas comunes, ¿no? O sea, hay personas profesionales que ahorran para tener un colchón de vida. Ya, esas habilidades, por ejemplo, esas son ya habilidades empresariales. Por eso es que ahora lo que nosotros recomendamos es que ya tuvimos a una generación de emprendedores, o sea, las personas valientes que se han lanzado a hacer empresas, les ha ido mal o les ha ido bien, pero ahora lo que necesitamos es que nuestros jóvenes ya no, aparte de esa actitud emprendedora, necesitamos que tengan ahora sí desde el colegio habilidades empresariales para que ellos cuando salgan y quieran hacer emprendimientos ya no hagan emprendimientos, sino que ahora sí hagan empresas. ¿Por qué? Porque aquí en Latinoamérica nosotros, a mí me encanta mi país, me encanta Latinoamérica, de hecho algunos dicen, oye, Europa, Estados Unidos, son muy bonitas culturas, pero a mí me encanta mucho Latinoamérica porque nosotros tenemos un perfil que yo quiero mucho, que es que somos muy avesados, ¿no? Somos muy lanzados, somos muy osados, nos gusta aprender en el camino, pero ya tenemos que aprender también de nuestros errores y tenemos que aprender de los errores de otros. Entonces, por eso es que a los jóvenes ahora yo estoy promoviendo que la primera opción es trabajar, la segunda opción es hacer una empresa, la tercera opción es estudiar una carrera, acá le decimos carrera técnica o un oficio, y la cuarta opción es pensar en una carrera universitaria, la cuarta opción, ¿ok? ¿Por qué estamos planteando esto? Porque el Perú, y creo que Latinoamérica, nosotros ya tenemos una gran cantidad de profesionales, ahora necesitamos a una gran cantidad de empresarios que puedan hacer empresas para poder darle trabajo a estos profesionales. Porque el empresario necesita de profesionales para que la empresa pueda operar y crecer. Y el profesional necesita dar sus conocimientos a una institución, a una empresa, para poder desarrollarse profesionalmente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nosotros en Latinoamérica pues somos muy influenciados por tendencias, por modas, ¿no? En su momento vino la ola de sé libre financieramente, que deja tu trabajo y pon empresa, entonces todo el mundo dejó eso y comenzó a seguir esa ola, renunciaron, comenzaron a hacer pues muchos negocios, emprendimientos, a algunos les fue bien, a algunos les fue mal, y al final tuvieron que regresar a su vida de profesionales, decepcionados, frustrados, todo un caos. Entonces, esa es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Por eso que nosotros le llamamos ahora orientación vocacional enfoque latinoamericano. Porque, por ejemplo, si tú comparas la cultura vocacional que hay en Estados Unidos con la cultura vocacional que tenemos aquí, son diferentes. Por ejemplo, y una diferencia muy clara es que en Estados Unidos, por ejemplo, en la escuela
le dan mucha importancia a las actividades extracurriculares. Por ejemplo, los chicos estudian sus cursos en la mañana en Estados Unidos y luego tú ves en películas, en series, en novelas que tienen pues taller de ajedrez, taller de básquet, se meten a hacer artes marciales, taller de mecánica, o sea, tienen muchas actividades extracurriculares por parte del colegio y por parte de los papás. Ahora, muchas personas me dicen, David, entonces aquí a Latinoamérica o aquí al Perú, ¿hay que traer también entonces el esquema de actividades extracurriculares? No, no, porque eso, para poder llegar a este punto, todavía nos faltan unos peldaños. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? Es que allá en Estados Unidos la mayoría de estudiantes, como tiene tantas actividades extracurriculares, comienza a desarrollar muchas habilidades. Y tiene muchas habilidades. Tú te vas a topar con estudiantes norteamericanos que tienen habilidades pues, para las ciencias, para el ajedrez, para las ciencias, para el tenis, para la ciencia, para el básquet, béisbol, fútbol, para varios. Entonces, cuando llega la hora de tomar una decisión vocacional, estos chicos ya no toman decisión en base a sus habilidades, sino toman en base a sus intereses. Que es diferente. Aquí en Perú, y creo que en Latinoamérica, la cosa es al revés. ¿Por qué? Porque aquí en Latinoamérica o en Perú, en la escuela, como no hay esa cultura de actividades extracurriculares, simplemente es ponte a estudiar los cursos, ponte a estudiar las materias hay que sacar la más alta nota, y los colegios ya no promueven mucho pues hacer deportes, hacer actividades extracurriculares. Entonces hemos crecido en una cultura donde ya no sabemos qué habilidades tenemos, Y basta con que un estudiante, yo no sé qué habilidades tengo, dice él, basta con que acierte en un curso de matemática y el profesor le diga, oye, acertaste en matemáticas, tú eres bueno en matemáticas. Entonces el estudiante se mira y dice, soy bueno en matemáticas. Entonces me aferro a esa habilidad matemática y ya no le abro la puerta a otras habilidades y me quedo con esta habilidad y creen que ahora están destinados a seguir ingeniería o matemática para toda su vida. Lo mismo sucede con los de letras. El profesor de letras o ciencias humanas le dice, oye, tú eres bueno en historia. Entonces me aferro a esa habilidad y voy a seguir historia, o voy a seguir derecho, o voy a seguir letras. Entonces ya nos quedamos con un poquito de habilidades y nunca descubrimos si es que tenemos más habilidades. Cuando los chicos terminan la escuela y les preguntas, oye, ¿qué quieres hacer ahora? Bueno, como yo me aferré a mi habilidad matemática y no sé si tengo otras habilidades, así que me quedo con lo seguro, voy a seguir una ingeniería. Y de repente las carreras de ingeniería no van con sus intereses, no van con su personalidad, pero como van con su habilidad, sucede y se quedan en esa carrera y después es suerte. Y eso es lo que preocupa, es mucha suerte. David, yo te cuento el caso, dime. No, decía que interesante. Cuéntanos el caso porque el tiempo se nos va haciendo corto, ya sabes, como siempre, se nos vuela en la tele. Ya. Cuéntanos del caso y vamos a invitarles a nuestros televidentes y al público en general que si quieren conocer más sobre esto que tú nos estás comentando y sobre la orientación vocacional en línea también, que ya no la pudimos topar ahora, nos vean, nos acompañen en las jornadas. Cuéntanos del caso. Perdón. Mira, yo les cuento el caso, a mí siempre me han tocado casos muy interesantes y yo tuve un caso muy particular. Yo tuve dos casos, un caso de un joven que estudió, que quería seguir medicina humana y otro joven que también quería seguir medicina humana. Aquí en Perú la medicina humana dura entre 7 a 9 años en total, ¿no? Es una carrera bien larga. Uno de mis casos que yo tuve tenía 15 años cuando me dijo que quería seguir medicina humana y él me decía, David, yo sé que la carrera es larga, por eso es que yo me he preparado desde el primer año de secundaria, desde años, desde los 12 años vengo estudiando para estudiar medicina. Perfecto. Y aparte porque estudiar en una universidad que aquí en Perú pues es bastante difícil de acceder, es una de las mejores de México. Genial, le digo. Este chico se prepara e ingresa a medicina y al tercer año de la carrera él abandona la carrera. Él abandona la carrera de medicina y cuando yo investigo cuál fue la razón fue que él el primer año estuvo muy contento con la carrera, el segundo año estuvo feliz con la carrera y en el tercer año lo mandaron al hospital a que interactúe con los pacientes y es ahí donde él descubre de que él tenía habilidades académicas para la medicina, pero su personalidad no iba para la interacción con personas con tanta intensidad. Por eso que él decide dejar la carrera de medicina. Ahora, él invirtió 3 años de medicina y su objetivo de él fue, yo termino la escuela y tengo que ingresar a la universidad porque no puedo perder tiempo, pero lamentablemente perdió 3 años de tiempo y después tuvo que estudiar otra carrera que duraba 5 años, más los 3, 8 años.
El otro caso que yo tuve fue de un joven que a los 20 años me buscó y que quería seguir medicina, y yo le dije, ¿por qué has esperado hasta los 20 años? Y él me dice, porque yo terminé el colegio y me puse a trabajar. Me puse a trabajar porque no sabía qué hacer con mi vida. Y en el trabajo llegué a una ONG. La ONG era una ONG de médicos, de psicólogos, de odontólogos que viajaban por todo el país llevando salud, promoción de la salud, prevención de la salud, y me enamoré de la medicina. Ahora que he trabajado con ellos 3 años, he decidido que quiero estudiar medicina. A los 20 años, él se preparó solamente 1 año académicamente, ingresó a la medicina, 1er año, 2º año, 3er año, 4º año, feliz en la medicina, hizo un intercambio, logró hacer un intercambio internacional, se fue a Estados Unidos a una universidad prestigiosa de medicina, regresó y me enteré que de Estados Unidos no lo querían dejar venir porque la universidad le dijo, eres muy bueno, por favor, quédate con nosotros. Y él dijo, no, porque mi objetivo es perfeccionarme en la medicina en mi país. Y acá es donde viene la diferencia entre la vocación y el propósito, porque él dice, mi vocación es la medicina, pero mi propósito es ayudar a la salud de los peruanos. O sea, esa es la diferencia entre vocación y propósito. Él vino acá, todavía no termina la carrera porque es joven, es un caso joven que tuve, pero le va muy bien en la medicina. Y esa es la diferencia entre vocación y propósito. Justo hace un par de días tuve una conferencia con unos estudiantes de una universidad y yo les dije, chicos, ustedes están acá porque su vocación es la psicología, pero quiero que levante la mano quién le gustaría trabajar con adultos mayores. Yo, me dijeron, perfecto, ahora tienes que descubrir tu propósito. ¿Cuál es mi propósito? Me dijeron. Tu propósito debe ser lo siguiente porque Latinoamérica necesita de propósitos ahora, ya no de vocación, sino de propósito. ¿Cómo así? Yo les dije, hay que revalorar el aporte experiencial de nuestros adultos mayores. O sea, ya no se trata de mejorar su calidad de vida, ya no se trata de evitar que tengan problemas por el envejecimiento. No, ahora tienen que entender que nuestros adultos mayores saben mucho más que nosotros, tienen más conocimientos que nosotros y tenemos que pedirles que nos brinden sus experiencias. Por eso que ellos han lanzado una campaña, una página donde están entrevistando a adultos mayores para que puedan darnos cátedra de cómo manejar esto, porque estas nuevas generaciones pues tienen muchas habilidades, pero también hemos perdido muchas competencias que nuestros adultos mayores, nuestros ancestros, saben manejar mejor esto. Necesitamos este conocimiento. Y tú no sabes lo que han generado. O sea, han elevado el autoestima de los adultos mayores, han elevado el autoestima de la comunidad de adultos mayores, se sienten ahora los verdaderos sabios, que es lo que nosotros queremos. Ese es un propósito, por ejemplo. Entonces, el país y Latinoamérica ya necesita de vocación y propósito, sea cual sea el canal. Presencial, online, por ejemplo, nosotros en OVE Perfiles estamos lanzando las evaluaciones psicológicas online, la orientación vocacional, pero también estamos lanzando charlas virtuales, charlas online, estamos invitando a distintas personas para que nos cuenten sus experiencias, profesionales y empresarios, para que los chicos puedan ver el balance que tiene que haber a nivel latinoamericano. En Europa tienen resueltas muchas cosas, por eso la orientación vocacional ahí es diferente. En Estados Unidos tienen resueltas otras cosas, por eso la orientación vocacional es particular. Latinoamérica necesita un nuevo enfoque de orientación vocacional y es el que nosotros tenemos que empezar a trabajar. David, gracias. Y realmente todo lo que nos has dicho nos da para seguir y seguir hablando y preguntándote más cosas todavía. Y me encanta la forma en la que llegas a las personas. Creo que sintetizar todo lo que David ha dicho en estas 2 palabras que tú dijiste, ¿no? La orientación vocacional implica el descubrir la vocación y el propósito. Y poder encontrar eso en estos jóvenes que van saliendo de las instituciones educativas, que van terminando su colegio y quieren buscar algo más para algún punto, va por ese sentido. Invitarles nuevamente, gracias primero por esta valiosa conversación que hemos tenido ahora, invitarles nuevamente a las temporadas internacionales de psicología con este enfoque latinoamericano que estamos organizando para el 1 de agosto y agradecerles nuevamente a todos ustedes por la audiencia de cada semana, invitarles a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, en Sear de Psicología, a través de Telesucesos, que es el canal por el que se emite este programa. En YouTube pueden encontrarlo también a través de Telesucesos Psicolive y en Instagram a través de Psicolive SD. Gracias, David, nuevamente y nos vemos el 1 de agosto entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife